Yo voy a hablar sobre el pensamiento igual que mis compañeros, pero voy a empezar con una definición que a mi parecer fue la que mejor encontré, que dice que el pensamiento es la formación de conceptos e ideas en nuestra mente. ¿Por qué? Porque el pensamiento, sus elementos básicos serían conceptos e ideas. Aunque estos conceptos e ideas en sí no van a estar en nuestra mente en forma de palabras, siempre van a estar, siempre que tenemos en nuestra mente, imágenes. Así que sería una relación de imágenes en nuestra mente que son nuestros conceptos e ideas que nosotros tenemos. Bueno, el pensamiento es un proceso mental en el cual nosotros vamos procesando, comprendiendo y transmitiendo información hacia los demás o hacia nosotros mismos. También se dice que mientras nosotros pensamos podemos solucionar problemas, emitir juicios, crear conceptos, que es más a lo que se refiere sobre ideas nuevas que tengamos, cosas que queremos hacer o algo así, tomar decisiones tipo como de me dijeron algo hace ratito pero no sabía qué hacer, entonces mientras estoy con mi mente yo voy pensando, tratando de tomar la decisión correcta para esta situación. Bien, para que el pensamiento sea completo se dice que para el desarrollo del pensamiento en sí se necesita tener conceptos, que es lo que les voy diciendo, que son imágenes en nuestra mente que nosotros vamos relacionando nosotros mismos. Bueno, según Piaget, él hizo un desarrollo del pensamiento por edades, que sería el sensomotriz, que es de cuando tenemos, desde que nacemos hasta los 2 años, que se dice que es un sentido como de pertenencia. O sea, cuando nosotros éramos bebés, lo que hacíamos cuando queríamos algo era llorar, y la mayormente nuestros papás entendían o que teníamos hambre, o que habíamos ensuciado el pañal, o que posiblemente estábamos enfermos. El segundo, que es el 2 a 4 años, es el preparatorio. Preparatorio se refiere más a porque, o sea, nosotros nos vamos como preparando, porque empezamos ya a la imitación del lenguaje, como a caminar, como que a correr, o sea, como que ya empezamos a hacer cosas más normales, más que estar llorando y solo comiendo como lo hacíamos antes. Está el intuitivo, que es de cuando tenemos de 4 a 7 años, que es cuando nuestra mente ya empieza a saber como que lo que está bien y lo que está mal en nuestro entorno. Está el de operaciones concretas, que es de cuando tenemos de 7 a 11 años, que es el de operaciones no abstractas, dice. O sea, se refería a algo así como el pensamiento, lo que nosotros empezamos a pensar. Y está el de 11 a 14 años, que es el de operaciones formales, que formal en sí es porque empezamos como que a tener un pensamiento más maduro a comparación de cómo lo teníamos antes. También existen tipos, bueno, más que tipos, son formas de pensamiento. Lo que serían, les voy a hacer unos ejemplos en lo que yo los voy explicando, ustedes como que se los pueden ir imaginando. O sea, un pensamiento, una idea, un concepto es una bolita, y una pausa entre nuestro pensamiento puede ser una línea. El pensamiento lineal es aquel que va continuo, bolita, rayita, que es donde nosotros vamos creando ideas, pero mediante pausas. O sea que nosotros estamos creando esas ideas, o sea, pensamos y se nos ocurre algo, y como que dejamos de pensar un ratito y se nos vuelve a ocurrir otra cosa. Ese es un pensamiento lineal, que es el que la mayoría de las personas tenemos. El pensamiento doble es aquel pensamiento que va lineal,
pero dentro de un concepto, como les dije, una bolita, se desvía ese pensamiento, lo que quiere decir que nosotros estamos pensando y lo estamos hablando, se lo estamos diciendo a alguien, pero ese pensamiento, pongamos, va a otro lado. Nosotros estamos diciendo algo, pero en nuestra mente estamos pensando posiblemente todo lo contrario, estamos pensando alguna otra cosa. O sea, esos son los pensamientos de doble sentido que nosotros hacemos. Estamos diciendo algo, o tal vez, y lo estamos diciendo, pero esa persona lo entiende de una manera completamente diferente a como nosotros lo estamos dando a entender. El pensamiento rápido es aquel pensamiento que va consecutivo, o sea, idea, 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 no hay una pausa del pensamiento, o sea, él está diciendo ideas, 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 ideas. El pensamiento lento es como para aquellas personas que se quedan como que un rato así de pensando y pensando y pensando, y siguen pensando y no se les ocurre nada, y se les ocurre algo de repente y vuelven a pensar y pensar y pensar a ver hasta qué hora se les ocurre alguna cosa. Ese sería un pensamiento lento. También está aquel pensamiento pobre, que es muy parecido al lento, o sea, llevan la misma idea, pero es aquel que piensa algo y luego ya no sabe ni qué pensar. Ese es un pensamiento pobre. Aparte está el que sería el mejor tipo de pensamiento, se puede decir, que es aquel donde la persona piensa algo y por aquella cosa que pensó se le ocurre esta idea, esta idea, esta idea, y aquel pensamiento se desligó a un chorro de ideas y las va comprobando. El pensamiento fuerte también es aquel pensamiento que, o sea, no solo lo pensamos, también sabemos que hay un sustento de nuestra idea que damos, tipo como que yo estoy pensando, digo algo, pero lo dije porque sé que leí un libro en donde venía eso, o lo leí en internet, o lo vi en la tele. O sea, sé que esa cosa que estoy diciendo está sustentada, a comparación del pensamiento débil, que es aquel pensamiento que no tiene ningún sustento. O sea, lo decimos, pero ni siquiera sabemos si es verdad o si es mentira. O sea, no sabemos nada. Les voy a hablar sobre dos patologías, se puede decir patologías del pensamiento, que serían el síndrome de Bonnet y la esquizofrenia. El síndrome son relativamente parecidas, ya que el síndrome de Bonnet se dice que es aquel pensamiento donde nosotros tenemos alucinaciones, pero en realidad nosotros estamos muy conscientes que solo son alucinaciones, o sea, que no son verdad, a comparación de la esquizofrenia, que son aquellas alucinaciones que nosotros creemos totalmente que son verdad. Que muchas de esas personas que les empiezan a decir que son locos, cuando en verdad no, es un síndrome que ellos tienen, y la verdad, mentalmente, pues se podría decir que no lo pueden controlar. Bueno, a continuación les voy a hablar sobre lo que serían las tipologías del pensamiento. El pensamiento en sí se divide sobre, se podrían decir, dos tipologías, o bueno, tres, porque es un pensamiento convergente, divergente y un pensamiento creativo. Son dos diferentes, pero la convergente y divergente se dividen en los dos. Bueno, empezando por el pensamiento convergente, divergente, les voy a hablar de cada uno, sus diferencias, porque son completamente diferentes. El pensamiento convergente, para empezar, es un pensamiento lógico, y el pensamiento divergente es un pensamiento creativo. O sea, mientras el pensamiento convergente nos lleva a nosotros a una respuesta clara, el pensamiento divergente nos lleva a cosas nuevas, o sea, nos tiene como exploradores en el pensamiento. Nosotros estamos buscando cosas nuevas, pero que sean sustentadas. Y en lo que nosotros, en una pregunta, el pensamiento convergente nos puede dar una respuesta. El pensamiento divergente, por el otro lado, no solo nos da una respuesta, nos da muchas y busca más preguntas relacionadas a esa pregunta.
Aparte que el pensamiento divergente en sí no se apoya en suposiciones, o sea, él en sí es lo que nos viene, lo que investigamos, por lo cual mira diferentes perspectivas. El pensamiento precreativo, ahorita hablando, el pensamiento creativo tiene 4 factores, que son la fluidez, o sea, porque mientras nosotros estamos pensando, nos pueden venir muchísimas ideas a la mente y súper rápidas. Original, porque las ideas que nosotros tengamos no lo va a tener posiblemente ninguna otra persona, tal vez sí, pero de manera diferente. Flexibilidad, no hay una regla en nuestro pensamiento que nos diga hasta acá tienes que pensar. En nuestro pensamiento podemos tener cualquier cosa y normalmente nadie se va a enterar en qué vas a estar pensando. Elaboración es más como que cuando ya estamos aplicando ese pensamiento a algo físico, o sea, hay algo acá en el medio en que nos rodea. El pensamiento creativo también es en sí una solución de problemas, y para esta solución de problemas está la fase de planeación, que es lo que les acabo de decir, los factores, lo que está en nuestra mente, lo que vamos pensando, todo eso. La siguiente etapa del pensamiento creativo sería la ejecución, cuando nosotros ya estamos trabajando en lo que pensamos, y la constatación. También para el pensamiento creativo se tienen que tener estrategias, porque podemos tener ideas, pero no siempre pueden servir. Por eso hay uno de ensayo-error. Hay que ensayar esa idea y ver si en verdad nos va a funcionar. Algoritmos, que sería casi lo mismo, igual que la heurística. Y ahora sí, las 4 etapas del pensamiento son la preparación, la incorporación, la iluminación y la verificación, que es todo el proceso anterior. Pensamos, lo hacemos, vemos si funciona, vienen ideas nuevas si nos sirve, o de eso que nos sirve lo podemos mejorar, y todo va en esas etapas. Ahora sí, el pensamiento es una actividad cognoscitiva. Aparte de las ideas y conceptos, es un cognoscitivo en sí. Y como pensamiento cognoscitivo tenemos tipos de pensamientos, que es el pensamiento reflexivo, el pensamiento analítico, el pensamiento lógico, el crítico, el sistémico, el analógico, el creativo, el elaborativo y el práctico. El pensamiento reflexivo, John Dewey expuso valores para este pensamiento, que sería: el primero es facilita la acción. Yo pienso que dice que facilita la acción porque es reflexivo, o sea, todo está en nuestra mente. Nosotros reflexionamos o pensamos sobre si hacemos esto. Orientación hacia la acción es esto que les venía diciendo. Nosotros pensamos antes de hacer algo, por lo cual lo reflexionamos en nuestra mente. Anima a buscar significado de las acciones, o sea, nosotros hacemos algo y luego estamos en nuestra mente. ¿Por qué hicimos esto? ¿Por qué hicimos otro? ¿Por qué no hicimos mejor esto? Eso es el pensamiento reflexivo en sí. Pensar sobre cada acción que hacemos. El pensamiento crítico es, por ejemplo, nos tiran una idea en nuestra mente y esa idea nosotros estamos, pero ¿por qué es esto? ¿Por qué es otro? ¿Pero por qué no se puede hacer así? O sea, nosotros estamos criticando esa idea. Eso es en sí el pensamiento crítico. El pensamiento analítico es más racional, se puede decir. Es el pensamiento en sí que se usa en las matemáticas. Es todo racional, todo ¿cómo sería? Exacto, eso. El pensamiento analítico es exacto. El pensamiento lógico es una forma de expresar nuestras ideas a las demás personas.
También está el pensamiento práctico, que puede ser lo mismo. O sea, nosotros tenemos una idea, la representamos, pero este pensamiento práctico nos tiene que servir para la solución de algún problema. Normalmente sería para la solución de algún problema que nos sirve. Está el pensamiento creativo, que es también una tipología del pensamiento, pero también es un tipo de pensamiento, según lo cual, como actividad cognitiva, porque nos puede servir como solución de problemas y cosas así. Los pensamientos son actividades y creaciones de la mente. Se dice que los pensamientos van relacionados con los sueños, ya que los sueños son recopilaciones de ideas o sucesos que hemos tenido durante un día, una semana, etc. Y los pensamientos son simplemente recopilaciones de ideas. Se define como pensamientos a las imágenes, ensoñaciones que son imágenes irreales de la mente. También como una voz interior que nos acompaña durante el día. Simplemente se puede expresar como el lenguaje, los sueños, que el lenguaje es donde comúnmente se da. Un ejemplo es que las mamás a veces están pensando en que tienen que lavar ropa y al esposo o a los hijos le dicen, no, tengo mucha flojera de lavar la ropa, ahorita me estoy acordando de que tengo mucha ropa amontonada. Y el pensamiento es un proceso complejo, es propio de los seres humanos. Muchas veces el estímulo no siempre se halla presente y de alguna manera u otra el pensamiento afecta lo que es nuestra conducta. También se conoce como una capacidad mental que ayuda lo que es ayuda a organizar y dar sentido e interpretar la información que se encuentra en nuestro cerebro. Buenos días, tardes o noche, dependiendo de la hora que miren este video. El día de hoy nos encontramos con el médico Alberto Figueroa. Buenas tardes. Buenas tardes a todos los que nos están viendo. El día de hoy, el médico psiquiatra nos hablará de las enfermedades y trastornos que puede tener el pensamiento. Bueno, ¿qué enfermedades y trastornos tiene relación con el pensamiento? Bueno, pues podemos encontrar trastornos que aquejan al pensamiento. Uno de ellos es la esquizofrenia. Bueno, ¿y qué es la esquizofrenia? La esquizofrenia es un trastorno mental en el que la persona afectada se ve distorsionada totalmente de la realidad, tanto sus pensamientos y sus emociones. Entonces, ¿un paciente puede presentar alucinaciones? Efectivamente, una alucinación es aquel fenómeno que el paciente llega a experimentar, donde llega a escuchar y sentir cosas que en realidad no existen. Bueno, y así como dice doctor, ¿cuál sería la clasificación de todas estas enfermedades y trastornos del pensamiento? Efectivamente, me alegra que me preguntaras. La esquizofrenia se clasifica por sintomatologías. Existen síntomas positivos y los síntomas negativos. Los síntomas positivos son todos aquellos que reflejen productividad en el individuo, ya sea delirios o ciertos estímulos. En los síntomas negativos, lo que se presenta es una falta de estímulos emocionales y también la expresión de los sentimientos se ve delimitado, ya no existe. La persona prácticamente se queda como un vegetal, podríamos llamarlo de esa forma. Entonces, con lo que me acaba de decir, que positivo, quiere decir que hay ciertas enfermedades que son buenas. No te lo clasificaría de tal manera, sino que al decir síntomas positivos es que en el individuo todavía hay productividad. Se puede ver en él alguna esperanza de tratamiento. En los síntomas negativos ya no. Es cuando la esquizofrenia ya definitivamente ya es muy difícil de tratar, en el que el paciente ya no hay ninguna síntoma de emoción, expresión en sus emociones. Entonces, con lo que me acaba de decir es que los positivos vienen siendo las menos fuertes, va de menores a mayores. Efectivamente. Yo seguiré hablando de lo que es el pensamiento. La teoría del pensamiento supone que son procesos muy complejos
y que son presentaciones de imágenes mentales, también a través de la memoria, sobre todo cuando hablamos de la psicología científica que nos plantea Wood, que ya es donde abarca qué son los procesos mentales. Sin embargo, esto tuvo una gran polémica y grandes disputas debido a que no se tenía en sí una definición concreta de qué era el pensamiento, y más porque las diferentes escuelas psicológicas para diferentes escuelas no fue tan resaltado lo que era el pensamiento en sí. Pues más que nada, cada escuela tenía su propia, por decir, su propio punto de partida y su propia metodología para saber qué era el pensamiento. No se llegaba a algo en común. A partir de los 50 es donde surge una psicología del pensamiento marcada por la multitud de paradigmas sobre los modelos mentales, y esta propone algo importante, que es reconocer la capacidad de pensar y los procesos mentales, que nos capacita de controlar y regular nuestras conductas para conseguir ciertas metas. Teacher valora el intento de Wood para la definición concreta del pensamiento, pero a él no le interesaba lo que era la mente. Más que nada buscaba los elementos básicos que integran para formar la actividad del pensar. Todos los contenidos mentales se pueden reducir a lo que son imágenes, lo que son emociones y sensaciones. Como las dos primeras se pueden dividir en sensaciones, la actividad de pensar es un proceso complejo que se puede dividir en sensaciones más elementales. Couplet, si no estoy mal, que es el fundador de la escuela de Habsburgo, dice que el pensamiento es un proceso muy complejo y que esto hace muy difícil que los sujetos puedan describir sus procesos mentales, consciente y rebajar las pretensiones de la metodología introspectiva y a cambio de estudiar experimentalmente. Bueno, las definiciones, como vimos, se puede también catalogar lo que es pensar en imágenes, lenguaje y en pensamiento. El pensar es formarse ideas en la mente para poder reflexionar. La imagen son representaciones virtuales que nuestro propio cerebro crea a través de los ojos, y el lenguaje es la fusión de la expresión del pensamiento a través del habla, de la comunicación. Y el pensamiento es el fenómeno en sí, psicológico, racional, objetivo y externo, derivado del pensar, para que la solución de los problemas que nos aquejan día tras día. Bueno, ahora diré el tipo de clasificación que se puede tener el pensamiento. Puede ser deductivo, que va normalmente de un pensamiento general a lo particular. Es una forma de razonamiento que depende de una conclusión a una premisa. Una premisa, entre paréntesis, una premisa es una afirmación fuerte que se hace. Por decir, el gato es negro, es una premisa. Entonces, en base a una premisa, general, por decir, todos los hombres son mortales. Entonces yo digo, Aristóteles es mortal, por lo tanto mi premisa ya se está yendo a lo particular, que sería un pensamiento deductivo. También está el inductivo, que es todo lo contrario, que va de algo específico a lo general. Por ejemplo, ¿cuántos años viven las moscas? Vemos una mosca, ¿cuánto vive el año de la mosca? ¿Pondrán huevos los cangrejos? De lo más particular nos vamos a lo más general. De esos huevos saldrán muchos cangrejos, de esos cangrejos llevarán a la vida es así. Entonces eso es un pensamiento, o un ejemplo de pensamiento inductivo. También está el analítico. También lo puedes encontrar o se puede encontrar como el analítico profundo, que es la realización de separación de todo en partes que son identificadas o categorizadas. Un ejemplo sería que tenemos varias cosas, como varios libros, y el pensamiento y cómo poderlos categorizar o clasificar. También está el creativo, que va a la producción de nuevas ideas, como la imaginación, o tener más, remonta más a lo que es la imaginación. También está el instintivo, que es el que traemos más por naturaleza, que se puede encontrar en la corteza del cerebro, que se encarga de procesos biológicos, que son los primarios, todo. También está el sistemático, que es una visión compleja de múltiples elementos. Bueno, al decir esto, pues te explica un poco, ¿no? El pensamiento crítico. Tiene mucho hincapié el pensamiento crítico debido a que es el más importante, que podemos decir que nos separa un poco de lo que es el raciocinio de los animales, porque lleva procesos complejos
ya sea la elaboración de una función matemática, de una derivada o de procesos muy complejos. También está el interrogatorio, que es el que normalmente es por cuestiones, que es el mismo cerebro se cuestiona. También está el pensamiento social, pues este mismo nos dice que es el análisis de elementos de la sociedad, como al estar en un conjunto de personas se piensa diferente. Pues resulta que cuando se está solo se piensa de manera individual, obviamente. De manera grupal, algo curioso es que se piensa menos. Por eso dicen que las masas a veces no piensan bien o son fáciles de controlar. Sin embargo, como dije, haré mucho hincapié a lo que es el crítico o también lo que es el instintivo. Pues hago referencia a este libro que se llama Inteligencia Intuitiva, que es de Malcolm Gladwell. Bueno, acá nos habla mucho de lo que es el pensamiento crítico y también lo crítico y el instintivo, pero acá lo plantea como crítico profundo analítico, porque dice que la gente normalmente lo clasifica como que solo utilizamos dos pensamientos, que es el pensamiento instintivo, que es por el propio instintivo realizamos pensamientos y acciones muy rápidas, y a veces nos puede llevar a cosas buenas, a buenas metas, pero no siempre es acertado, debido a que es un pensamiento muy rápido. Un ejemplo, en el libro remonta, por ejemplo, por la evolución, porque por ejemplo, cuando estamos en la sabana, no tenemos la satisfacción de podernos pensar que ese arbusto pudiera ser un conejo o un león. Lo que mejor se podía pensar para sobrevivir era salir huyendo del león, aunque fuese un conejo. Y está el crítico analítico, o el profundo, que nos ayuda más que nada para llevar a buenas y acertadas conclusiones. Por ejemplo, cuando pasa el día o cuando el sol se está metiendo, podemos deducir si el sol lleva un cierto tiempo, supongo que es esta hora, o tengo tanta cantidad de cosas. Si en función de esto tengo otra cosa, que se remonta más a poder pensar y desarrollar todo esto. Más que nada el autor a veces nos dice que es mejor llevar a cabo el proceso analítico y usar el deductivo en ciertos puntos, porque también en la naturaleza no se puede pensar de tanto tiempo, debido a que el analítico profundo lleva un proceso de tiempo, y esto nos acorta el tiempo exactamente. Pensamiento analítico, bueno, hablando de él, me remonto mucho a la frase muy famosa, supongo que ya la habrán escuchado, que la famosa frase griega que dice pienso y luego existo. Sin embargo, a veces se malinterpreta mucho esta frase. Lo que quiso decir pienso y luego existo es que primero pienso lo que voy a decir, pienso lo que soy, pienso qué soy, y después en base a lo que yo estoy pensando, en base a mi conclusión o lo que vendría siendo el pensamiento crítico, ya puedo actuar, debido a que mi cerebro es uno con mi cuerpo mismo. Es una mala interpretación a veces que se da de esta misma frase. Por eso la frase dice pienso, o sea, pienso tanto de mí, de todo, y luego existo, porque después yo actuaré en base a mis pensamientos. Ahora que nos encontramos con la doctora Karen Inicela y con la psicóloga Kela Dalí, que nos hablarán y profundizarán más en el tema del pensamiento. El pensamiento es lo que cada día un individuo posee y lo va aprendiendo mediante lo va desarrollando. El pensar lógico se caracteriza porque actúa mediante conceptos y actividades y razonamientos. Existen patrones que tienen más que nada principios que con base a eso van dando finales más rápidos a lo que es el pensamiento. Por ejemplo, el pensamiento sucede en milésimas de segundo y eso va creando cadenas de razonamiento lógico. Sí, un claro ejemplo sería como el ir a un parque y ver a los viejitos bailar. Tú piensas así en esos momentos no le dolerá nada una pierna o algo por el estilo, cualquier cosa, y entonces pasa otra cosa que te distrae y empiezas a volver a pensar diferentes cosas, pero ya, o sea, hablando sobre lo de las milésimas de segundo sería en eso, pensar en una cosa y rápido pensar en otra cosa.
Hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Girls hit you hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk